Son las 7:37 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV y como lo dijimos en el segmento anterior, el día de hoy hemos invitado a nuestro querido compañero internacionalista, amigo de la casa, Alejandro Linares, para que nos hable de la tensa situación que ocurre en este momento entre israelíes y palestinos. Alejandro, feliz inicio de semana, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola Marjorie, feliz lunes para ti y para toda la audiencia. Sí, para poner un poco en contexto en la audiencia, en la madrugada de este domingo Israel bombardeó objetivos que presuntamente serían del movimiento islamista Hamas en Gaza, como respuesta a otros bombardeos que habían recibido la noche anterior. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de dónde se origina este conflicto que viene desde hace décadas atrás. Sí, bueno, para entender el origen del conflicto entre palestinos e israelíes o israelíes y palestinos, tenemos que remontarnos al año 47. En 1947, una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, creó el Estado de Israel. De hecho, el Estado de Israel es el primer Estado moderno que ha sido creado de esa forma. Cuando la ONU decide crear el Estado de Israel, lo crea en lo que era o es parte del territorio palestino. Se crea el Estado de Israel con la intención de permitirle a los judíos, a la población, a la civilización judía, regresar al que se supone fue su territorio histórico, de pertenencia histórica. Repito, se crea el Estado de Israel en territorios que eran ocupados por los palestinos, en los que se encontraban árabes palestinos, y una vez que se crea el Estado de Israel, se determina que ese Estado va a coexistir, y esa palabra es importante, coexistir con los palestinos que ya se encontraban asentados en esas tierras e iban a compartir capital, que vendría siendo la ciudad de Jerusalén. Quise decir, disculpen, sin embargo, con el correr del tiempo, con el pasar de los años, hemos visto que esa coexistencia se ha visto dificultada por distintas razones que podríamos enumerar, pero nos demoraríamos muchísimo. Entonces, lo que quiero decir en resumidas cuentas es que esa coexistencia se ha dificultado por diversas razones, y esa dificultad, al dificultarse esa coexistencia, hemos derivado o hemos caído en un conflicto armado de décadas en el cual facciones palestinas, grupos palestinos atacan a el Estado de Israel, atacan a civiles israelíes, y en consecuencia el Estado de Israel y sus fuerzas de defensa, así se denominan las Fuerzas Armadas israelíes, Fuerzas de Defensa de Israel, sus fuerzas de defensa actúan bien para contrarrestar o bien para responder la arremetida de los palestinos. Hay que mencionar algo que es importante. Entre Palestina e Israel hay un diferencial de poder, de consideración, es decir, Palestina o sus facciones, y si quieres más adelante explico por qué hablo de facciones, sus facciones no tienen la misma capacidad militar que tienen las Fuerzas Armadas israelíes. De modo que sí, cuando se produce un ataque palestino, evidentemente hay daños, evidentemente hay heridos, incluso se han dado ocasiones en las que ha habido muertos, en las que ha habido víctimas mortales. Sin embargo, cuando Israel responde, repito, para contener o para reaccionar, el contraataque de Israel es mucho más potente, pues la capacidad militar israelí es mucho más superior, es muy superior a la capacidad militar de los palestinos.
Ese comentario antecede esta pregunta. Estados Unidos ha apoyado durante más de 70 años a Israel y recientemente el secretario de Estado Anthony Blinken dijo justo este domingo que Estados Unidos pues no dejará de brindar su apoyo inquebrantable a Israel a pesar de las marcadas diferencias que tienen con el primer ministro electo, y quería saber justamente cómo cambia la historia el hecho de que Estados Unidos apoye a Israel. A ver, Israel es un socio clave de Estados Unidos en Oriente Medio. En principio porque Israel es una potencia en términos militares, en términos tecnológicos, en términos de tecnología militar. Entonces es un aliado clave por ese lado. También es un aliado clave porque Israel, Marjorie, vamos a tratar de situarnos geográficamente. Israel limita con Siria, Israel limita con el Líbano, que son dos países, dos naciones con los cuales Estados Unidos no tiene las mejores relaciones. Tener a un país como Israel como aliado de Washington le permite a la Casa Blanca, incluso le permite a las Fuerzas Armadas estadounidenses tener presencia muy cerca de naciones como Siria, muy cerca de naciones como el Líbano, que no son tan amistosas con Washington. También por eso Israel es un socio clave, un aliado clave de Estados Unidos en Oriente Medio. En el caso de Israel, Israel necesita de Estados Unidos porque la gran amenaza para el pueblo judío, aparte de todo lo que ocurre en la Franja de Gaza o desde la Franja de Gaza hacia Israel o desde la Cisjordania hacia Israel, el mayor peligro es Irán. Irán, una potencia que tiene o ha desarrollado un plan nuclear que nos permite presumir que ha armado nuclearmente a Irán, a la nación persa. Israel tiene muy cerca a Irán y en el pasado gobernantes iraníes han dicho que Israel tiene que desaparecer, que el Estado de Israel tiene que desaparecer. Irán además cuenta con la sociedad, la Alianza de Siria, que es vecina de Israel. Y en el Líbano, Irán también tiene socios que atentan contra Israel. Entonces Israel necesita el apoyo de Estados Unidos para que Estados Unidos sea de alguna manera ese gran paraguas, ese gran protector y sobre todo ese gran muro de contención que apoye a Israel de tal manera que esas amenazas que pueden venir desde Irán, desde Siria o desde el Líbano no sean tan grandes como lo serían si Israel no tuviese el respaldo de Washington, el apoyo de la Casa Blanca. Palestina, háblanos un poco acerca de la historia de Palestina, qué representan ellos y qué significa esta reactivación del conflicto a través de los bombardeos. Palestina es un pueblo árabe. Los palestinos son un pueblo árabe. Ellos, como indiqué al principio de este contacto, sin entrar por supuesto en muchas consideraciones históricas, ellos ya se encontraban en el territorio que hoy le pertenece al Estado de Israel. Repito, fue Naciones Unidas a través de la resolución 181, creo que ese es el número de la resolución, a través de la resolución 181, la que determinó que Israel, el Estado de Israel, debía compartir ese territorio, debía ocupar ese territorio y compartirlo con los palestinos. El pueblo palestino, de alguna manera, es un pueblo que
se siente ocupado, que se siente invadido y que considera además que los israelíes, con el paso de las décadas, han incumplido no solo con esa resolución de la ONU, en tanto y cuanto se han expandido hasta más allá de lo que indica la resolución 181, sino que incluso han vulnerado sus derechos humanos, sus derechos esenciales. Esto lo considera el pueblo de Israel, de Palestina, perdón. El pueblo de Palestina considera que Israel y sus autoridades desconocen y violan constantemente el derecho de sus hombres, de sus mujeres, de sus niños a una vida próspera, a una vida digna, a salir de la pobreza, a una alimentación adecuada, incluso a acceso a fuentes marítimas que son ricas en peces para poder vivir de la pesca. Entonces voy a decirlo una vez más, el pueblo palestino es un pueblo árabe que se siente invadido y se siente vulnerado. Sí, tú eres estudioso de todos estos temas internacionales. Alejandro, nos gustaría conocer tu opinión sobre lo que ha ocurrido. En otras palabras, más allá de la diplomacia, los palestinos sienten que han sido desplazados de su territorio. Ese ideal de compartir pareciera que no se ha puesto en práctica en la realidad. ¿Qué sigue para estos países? Se habla de una paz duradera, que es lo que el mundo quiere, pero ¿están dadas las condiciones para que se dé esa paz? Fíjate, se han hecho intentos importantes bueno, independientemente de lo que puedan pensar otros analistas, otros especialistas, hay que darle crédito a Estados Unidos porque, por ejemplo, están el acuerdo de Oslo y más adelante el acuerdo de Camp David, que son acuerdos que de alguna manera han intentado conciliar posturas y han intentado trazar una hoja de ruta para que israelíes y palestinos puedan convivir en paz en el mismo territorio, compartiendo una misma capital. De hecho, se sigue planteando la idea de dos estados, un territorio, dos estados, una capital. Esa podría ser quizá la solución más salomónica al conflicto entre palestinos e israelíes, pero más allá de los esfuerzos diplomáticos, y esto lo he repetido, lo he dicho en otras ocasiones hablando acerca de otros temas, más allá de los esfuerzos diplomáticos, Marjorie, siempre es necesario, será necesario que haya voluntad entre las partes, es decir, que haya fuerza de voluntad en los palestinos para cumplir con los acuerdos, que haya voluntad en los israelíes para cumplir con los acuerdos. ¿Qué ha sucedido hasta este momento? Que se va a una mesa de diálogo, se va a una mesa de negociación, se conversan las cosas, se llegan a acuerdos, se firman esos acuerdos y al final los acuerdos quedan en letra muerta, bien por falta de voluntad palestina, bien por falta de voluntad de los israelíes. Mientras esa siga siendo la situación, pero además, mientras Israel continúe su tendencia a la expansión y mientras no le garantice a los palestinos la posibilidad de desarrollarse ellos como nación, como Estado, como ciudadanos, vamos a seguir viendo este tipo de enfrentamientos en los que facciones palestinas, grupos palestinos, simplemente atacan el territorio de Israel y luego Israel lo que hace es atacar
como modo de reacción, pero de una forma mucho más intensa, mucho más virulenta y con muchísima más potencia. ¿Qué reacciones y qué implicaciones puede tener para el resto del mundo esto que está pasando entre Israel y Palestina? Bueno, evidentemente cualquier cosa que suceda en Oriente Medio es llamada por algunos especialistas la zona de conflicto o la zona de conflicto del mundo. ¿Por qué? Porque si no tienes un conflicto en Irán, lo tienes en Turquía, y si no lo tienes en Turquía, lo tienes en Siria, y si no lo tienes en Siria, lo tienes en Israel, y si no en el Líbano, y si no en otros países, y así. Entonces, es casi que por naturaleza, y es lamentable decir esto, es casi que por naturaleza la zona de conflicto. Ahora, cualquier conflicto que se desarrolle allí en eh, lo que se llama Oriente Medio u Oriente Próximo, afecta la estabilidad, sobre todo la estabilidad económica de Occidente, particularmente de Europa. Nosotros tenemos que tomar en consideración que buena parte del petróleo que consume Europa viene de países árabes, proviene de países árabes. Es decir, una parte del gas y del petróleo de Europa proviene de Rusia, pero otra parte del gas y del petróleo proviene de países árabes y otro tanto de Estados Unidos. Pero en este caso quiero quedarme y circunscribirme nada más en el petróleo que proviene de las naciones árabes. Para que ese petróleo pueda llegar hasta el mar Mediterráneo y hasta Europa, tiene que hacer todo un trayecto por el estrecho de Hormuz, por el estrecho de Tirán, por el canal de Suez, y tiene que pasar por una serie de países y de territorios que, si se encuentran en conflicto, van a afectar el abastecimiento petrolero de buena parte del mundo occidental. Entonces, cualquier conflicto que estalle en Oriente Medio bien puede afectar la estabilidad de la economía mundial, bien puede causar volatilidad en la economía mundial. Y eso, por supuesto, no es del interés ni de las naciones europeas ni de Estados Unidos. Alejandro, bajo un contexto de hambruna en varias partes del mundo, venimos superando el COVID, que sigue afectando a algunos países como por ejemplo China, la invasión de Rusia a Ucrania, la tensión que existe con China, Corea del Norte. ¿Cómo ves tú estos movimientos bélicos ahora, el Medio Oriente o el Oriente Próximo? ¿Cómo ves estos conflictos que están ocurriendo en el mundo? Bueno, eh, los conflictos que vemos en el mundo como el enfrentamiento entre palestinos e israelíes o israelíes y palestinos, e invierto el orden para que ninguna de las dos partes se Sí, sienta entiendo. ofendida. Eh, el conflicto entre Rusia y Ucrania o Ucrania y Rusia, el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, todos son conflictos, Marjorie, de larga data. Todos son conflictos históricos. Quizá muchos el día de hoy estén escuchando de estos conflictos por primera vez en su vida, pero son conflictos históricos, son conflictos que vienen de los años 40, de los años 50 y que lamentablemente, a pesar de los esfuerzos diplomáticos, no han logrado llegar a una resolución definitiva. Entonces, habría que estudiar en qué se ha fallado. Y esa es una pregunta cuya respuesta es tan debatible, tan discutible y tan larga que podríamos ocupar todo un programa haciéndolo. El punto es, Sí. ¿en dónde se ha fallado? Se ha fallado en la diplomacia, en la manera de hacer diplomacia, se ha fallado al momento de aplicar los acuerdos, qué es
lo que ha imperado hasta ahora, la búsqueda de la armonía y de la paz, o la búsqueda, la consecución de los intereses de los estados. Entonces, son muchas las preguntas que habría que responder de manera muy amplia, muy profunda y muy detallada para poder entender por qué todos estos conflictos que estamos viendo hoy en día, pero que no son de reciente data, son, insisto, de vieja data, aún se mantienen vigentes. Claro, pero esta explicación que nos has dado nos permite entender que hay asignaturas pendientes en la humanidad que no hemos Claro, superado, justamente sí. esos conflictos, muchos movidos por poder hacia los territorios, otros por diferencias religiosas, por dinero, pero que analizaremos en un próximo encuentro. Feliz semana para ti y muchísimas gracias por tu análisis, Alejandro. Cuídate mucho, feliz día. Gracias, gracias a ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares, reconocido internacionalista y periodista venezolano. Hacemos una pausa, los dejamos antes con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.